Y bien, como sabemos, pues el domingo pasado, Mario Vargas Llosa publicó un artículo en el diario El Comercio y en una serie de otros diarios del mundo, proponiendo la legalización de las drogas, del consumo y del tráfico de drogas, como la única manera de llegar a manejar este problema que se está convirtiendo en un problema cada vez más grave. Puso como ejemplo el caso de México, en donde no se puede afirmar que se esté ganando la guerra contra las drogas, ni en México ni en ninguna otra parte. Y como decía The Economist en un artículo hace ya varios meses, el problema es que mientras más persecución policial, más interdicción policial, más represión policial hay al narcotráfico, mayor es el negocio para los propios narcotraficantes, porque sube el precio de la droga en el mercado, y al subir el precio tienen más ganancias los narcos. Entonces es un círculo perverso, un círculo vicioso, y que alimenta una violencia creciente y una corrupción también cada vez más cancerosa. Esto es algo que se nota en México, donde ha habido ya, no sé, 20, 25 mil muertos en los últimos 3 años. Estamos con Jorge Nieto, que es sociólogo y consultor internacional, que precisamente vive en México y se ocupa de algunos de estos temas, para conversar de este asunto. Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, según Mario Vargas Llosa, según también lo decía The Economist y lo dicen muchos, la guerra contra la droga, había también he leído un artículo de Moisés Naim sobre este tema, la guerra contra la droga, la humanidad la está perdiendo, en general, ahí donde se está desarrollando. O en todo caso, los avances no existen. Hay una situación, en el mejor de los casos, de empate, pero la está perdiendo con gran saldo de sangre, de muerte, de corrupción y todo lo demás. Y propone la legalización. ¿Qué está pasando en México en este terreno? Bueno, primero habría que recordar que lo que coloca en su artículo Vargas Llosa fue dicho ya hace más o menos unos 10 o 12 años por un grupo de 500 intelectuales, varios premios Nobel, algunos ex secretarios generales de Naciones Unidas. Creo que don Javier Pérez Cuellar firmaba también aquel documento, en la que señalaban claramente que, tal como se estaba dando, la lucha contra las drogas y contra el tráfico de drogas estaba siendo perdida. Y lo acaban de decir hace unos meses Gaviria, el presidente Gaviria, Cardoso y Zedillo, en un informe de una comisión especial de Naciones Unidas precisamente para el tema. Tal como se está siguiendo la lucha contra las drogas, está siendo perdida. México lo que vive es el éxito colombiano. Y allí hay, digamos... El éxito colombiano en la lucha contra... El éxito colombiano en la lucha contra los carteles del crimen organizado. ¿Por qué? Porque hay dos temas. Hay un tema que tiene que ver con el consumo y el tráfico de drogas. Y hay un tema que tiene que ver con las bandas del crimen organizado. En cierto nivel es un tema de seguridad pública, de policía, digámoslo así. En otro nivel se convierte en un tema de seguridad nacional. Lo que tenía Colombia eran dos grandes carteles, el de Cali y el de Medellín, y un cartel mediano que era el del Valle, el del norte del Valle, que eran, sobre todo los dos primeros, una directa amenaza a la seguridad nacional del Estado colombiano. Y si a eso le sumas, esos carteles establecieron vínculos, primero oscuros y luego cada vez más nítidos y claros, con las FARC, que derivaron de ser una guerrilla comunista e ideológica, política, a una banda que organiza también el crimen y también el tráfico. Entonces Colombia tenía que enfrentar ese reto de seguridad nacional. Ese lo resolvió, o lo resolvió en gran medida. Todavía tienen temas ahí por avanzar, pero el gran problema... Claro, destruyó los dos grandes carteles. Destruyó los dos grandes carteles. Pero todavía no las FARC, sí las ha reducido. Las ha reducido, las ha acotado mucho y además han perdido mucha legitimidad a partir de la evidencia tanto de su participación en el tráfico de drogas como en la industria del secuestro. Eso le ha quitado una enorme legitimidad y por tanto está acotada tanto geográfica como políticamente. Ese problema está resuelto, pero el tema del negocio del tráfico sigue más o menos igual. Ha reducido en Colombia, es decir, la producción de cocaína colombiana sigue siendo... Ha reducido un poco, pero si uno lo mira, digamos, en el contexto global, pues la reducción es marginal, tanto de toneladas métricas que se exportan de cocaína como de hectáreas cultivadas de coca, de hoja de coca. Entonces, sí se ha resuelto la amenaza de seguridad nacional, pero el tema del tráfico y el consumo de la droga continúa más o menos igual. ¿Por qué te digo que México vive hoy
lo que hoy vive México es el éxito colombiano. Porque cuando son destruidos los dos grandes carteles colombianos, las bandas mexicanas, que eran los comercializadores de los dueños colombianos del negocio, ven una ventana de oportunidad y entonces entran a disputar la propiedad del negocio. Quizás por eso también las bandas mexicanas han incrementado el nivel de crueldad y violencia, porque para amedrentar, digamos, a sus adversarios colombianos en esta lucha por la propiedad, digamos, del negocio, tuvieron que ejercer un lenguaje de crueldad de tal naturaleza que incrementaron pues las formas que hoy se ven en la prensa, en la televisión, de actos muy, muy crueles, digamos, en su actuación. Entonces, el éxito colombiano se expresó en el crecimiento y el cambio de calidad de los carteles mexicanos, el de Sinaloa, el de Tijuana, el del Golfo, el de los hermanos Beltrán, etcétera, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, no solamente se apropian del negocio, sino que en México además, en ese mismo momento, está ocurriendo un tránsito de régimen político. El régimen político anterior, a muchos no les gusta reconocer esto, pero el régimen político anterior del partido único, o casi único, de control priista, digamos, sobre la mayoría del territorio, del gobierno, del Estado, cultivaba una política de administración pactada del crimen. El crimen estaba acotado, tenía ciertos márgenes de movimiento. El narcotráfico, en particular. En particular el narcotráfico. Estaba acotado y era una administración pactada del crimen. ¿Cómo es eso que una administración pactada? Porque hay cosas que se podían hacer, hay cosas que no se podían hacer, de vez en cuando tenían que caer algunos, de vez en cuando tenían que ser liberados otros, en fin. Se les permitía actuar, pero dentro de ciertos límites. Así es, había más o menos pactados. Exactamente, había una manera de manejar el asunto que lo acotaba, ¿no? Ya. Que no había una gran violencia, no la había, y entonces todo el mundo funcionaba perfectamente, y además México no era un país consumidor. Claro. México era un país de tránsito, como decía el presidente López Portillo, era el trampolín necesario para la piscina americana. Entonces, mientras fuera el trampolín, no había problema, saltaban y pasaban. Claro. ¿Qué pasa? Por un lado, el actor crimen organizado del narcotráfico crece en un volumen inesperado, claro, resultado del éxito de los colombianos en derrotar a sus dos grandes carteles. Pero por otro lado hay un cambio de régimen político, y entonces lo que antes era solución, hoy se convierte en problema. ¿Por qué? Porque la administración pactada del crimen, que suponía, primero, claro, suponía un político capaz de negociarlo, operadores políticos directamente dirigidos a negociar esta administración pactada, pero por otro lado suponía un juez venal y una policía corrupta, que no vieran aquello que quien había decidido pactar, claro, resolver de modo pactado la ruta del crimen, no quisiera que se vea. Claro. Entonces las cosas funcionaban. Pero hoy, en un nuevo régimen político, claro, con un nuevo partido en el poder, con una nueva distribución de poderes, con un hiperpresidencialismo que pasó a ser un presidencialismo muy acotado por el Congreso, eso que era solución, hoy es un problema. Claro. Hoy es un problema una policía corrupta, Es decir, para comenzar se rompe el pacto. Se rompe el pacto. Ese pacto implícito, me imagino, ¿no? Implícito, digamos, en la vida pública, pero explícito en el ámbito en donde operaba el pacto, ¿no? Ese pacto se rompe. Y entonces la presencia de las fuerzas federales, en particular del ejército mexicano, hace que todo aquello se ponga en evidencia. La policía corrupta, el juez venal y el político corrupto. Y entonces la nueva situación es el resultado del crecimiento de un actor y de un cambio de régimen político que haga que las viejas reglas ya no resuelvan, y en el nuevo contexto no hay todavía las estrategias adecuadas para enfrentarlo. Parte de lo que dice Vargas Llosa tiene que ver con esta situación, ¿no? Y el incremento tan digamos, desmedido de la violencia, la gran cantidad de muertes, creo que ha habido 6.000 o 7.000 muertos. 15.000 el año que acaba de terminar. ¿15.000? 7.000 el año anterior, 10.000 el año anterior y 7.000 el año anterior. Es una enorme cantidad de ciudadanos mexicanos que han muerto. Es increíble, más de 30.000 entonces en los últimos 3 años. Es una cifra muy alta. Casi todos los que murieron en la guerra interna en el Perú, en el terrorismo en el Perú. Es una cifra altísima. Es increíble. Bueno, y esto, ¿a qué se debe? Porque por un lado hay un enfrentamiento con el Estado, pero también hay mucho enfrentamiento entre los carteles o entre las bandas estas, ¿no? Bueno, el desorden del pacto supuso no solamente, digamos, que la relación del Estado que administraba estos espacios del crimen. Acuérdate que México son básicamente rutas, todavía son básicamente rutas, son rutas hacia el norte, claro, ¿no? Esa ruptura del pacto hizo que, por un lado,
la relación Estado-crimen fuera diferente. Pero por otro lado, la presencia física del Estado desordenó todo. Territorios que eran de un cartel, ahora no se sabía de quién eran. Rutas que estaban controladas por el cartel de Sinaloa o por el de Tijuana pasaban a ser motivos o razón de disputa. Y eso es lo que está pasando hoy día. Si uno ve las cifras de los muertos, la mayoría son jóvenes, la mayoría son varones, la mayoría son jóvenes varones urbanos, la mayoría son miembros del sicariato de las bandas de crimen organizado.